La corona. Consideraciones generales. La corona es la denominación específica de un órgano constitucional, la jefatura del Estado, regulada en el título 2 del texto fundamental de nuestro ordenamiento. El artículo 1.3 de la Constitución establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Esta definición implica que el rey, aun cuando ostenta el cargo de jefe del Estado, está sometido al Parlamento, siéndole de aplicación la máxima de que el rey reina pero no gobierna. En desarrollo de lo dispuesto en el mencionado artículo 1.3, el título 2 de la Constitución se encabeza con el enunciado, de la corona, que es el nombre clásico para indicar el conjunto de prerrogativas y funciones que corresponden a la monarquía, personalizada en el rey. Definición. La definición de la corona y por ende de su titular, el rey, viene establecida en el artículo 56.1 de nuestra Constitución. El rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Designación y sucesión del rey. El artículo 57 de la Constitución establece el siguiente régimen de designación. La corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea, el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Lo que quiere decir es que el trono se refiere al primogénito y a sus descendientes de padres a hijos, nietos y así sucesivamente, con preferencia a los hermanos y a los sobrinos por razón de la línea. Que las mujeres tienen acceso al trono siempre que no tengan hermanos varones y que la preferencia de línea con derechos de representación significa que los nietos del rey e hijos del primogénito anteceden en caso de fallecimiento de sus padres, a sus tíos, hermanos del difunto primogénito, cuya representación como hijos suyos ostentan. Tal sistema, en términos generales, se basa en 3 puntos. Preferencia de la línea directa, ascendientes-descendientes, sobre la línea colateral. Preferencia de los hijos varones sobre las hembras, y en el mismo sexo del mayor sobre el menor. Principio de representación. Los hijos del heredero premuerto heredan la corona con preferencia a los demás hijos del rey, en cuanto que representan los derechos de su padre premuerto. Hay que destacar que recientemente se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho a la sucesión, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona la forma que más convenga a los intereses de España. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la corona para sí y sus descendientes. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. Regencia y tutela. Regencia. El artículo 59 de la Constitución regula el tema de la regencia, estableciendo el siguiente régimen. Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de minoría de edad del rey. Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia, el príncipe heredero de la corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Si no hubiera ninguna persona a quien corresponda la regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Tutela. Conforme el artículo 60 de la Constitución, será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Si no lo hubiese nombrado,
será tutor el padre o la madre mientras que permanezcan viudos. En su defecto lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor, sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. El refrendo. El artículo 56 de la Constitución determina que los actos del rey estarán siempre refrendados, careciendo de validez sin dicho refrendo. De dichos actos serán responsables las personas que efectúen el refrendo, las que son de conformidad con el artículo 64 de la Constitución, el presidente del Gobierno o los ministros competentes, salvo en el caso de la propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno y la disolución de las Cortes previstas en el artículo 99.5, que deberán ser refrendadas por el presidente del Congreso. El refrendo es un acto voluntario, ya que el ministro que lo practica asume su responsabilidad ante el Parlamento y, consiguientemente, no viene nunca obligado a facilitar la firma si desea eludir tal responsabilidad. El refrendo es un instrumento de la plena responsabilidad ministerial ante el Parlamento, consiguientemente, de limitación material de voluntad del rey, ya que sus actos no tendrán efectos si la autoridad a la que corresponde les niega el refrendo. El refrendo que traslada la responsabilidad del rey a la persona que lo efectúa, y que es por ello regulado junto con la preceptuación relativa a la inviolabilidad e irresponsabilidad real, se refiere únicamente a los actos públicos del rey. De acuerdo con la Constitución, únicamente están exceptuados de refrendo los actos del rey relativos al nombramiento y relevo de los miembros de su casa. Atribuciones y funciones constitucionales. Las facultades atribuidas al rey por el artículo 62 y siguientes de la Constitución están dirigidas al cumplimiento de las funciones atribuidas al mismo por el artículo 56.1. Vamos a estudiar las referidas facultades de forma sistemática, de acuerdo con la función a cuyo cumplimiento tienden en cada caso. Siguiendo la terminología del tema, podría decirse que las funciones de la corona serían las finalidades genéricas previstas en el artículo 56.1, mientras que los poderes serían las facultades concretas de actuación tendentes a la realización de dichas funciones previstas en el artículo 62 y siguientes de la Constitución. Función de simbolizar la unidad y permanencia del Estado. La corona representa la unidad del Estado frente a la división orgánica de poderes, por cuya razón se imputan al rey una serie de actos: nombramiento del presidente del gobierno, convocatoria de cortes, promulgación de las leyes, administración de la justicia, expedición de los decretos, con independencia de cuál sea el peso político de la intervención regia en la aceptación de dichos actos. Simboliza igualmente al Estado español, en relación con las comunidades autónomas, cuyos derechos ha de respetar el rey. Dentro de esta función podemos distinguir los siguientes poderes o facultades. A. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. B. Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, la cual no podrá autorizar indultos generales. C. Conferir empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones. D. El alto patronazgo de las Reales Academias. Función de representar al Estado en las relaciones internacionales. La Constitución atribuye al rey una serie de competencias respecto a la representación y política exterior del Estado, herencia del papel que en otro tiempo tuvieron los reyes en las relaciones internacionales, derivado tanto de su permanencia en el poder, que garantizaba cierta continuidad, como de los vínculos de solidaridad dinástica entre las casas reinantes, que garantizaban cierta comunidad de intereses e ideas. Hoy estas circunstancias han desaparecido en gran parte como factor importante en las relaciones internacionales, pero dado el carácter que asume el jefe del Estado de símbolo de la unidad y permanencia del Estado, y de representante del mismo, reconocido por el artículo 56.1, se le atribuyen diversas facultades en el campo de las relaciones internacionales, si bien su intervención es únicamente formal, correspondiendo al Gobierno y a las Cortes fijar el contenido material de dichas facultades. A. Declarar la guerra y hacer la paz previa autorización de las Cortes Generales. B. Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente. C. Acreditar embajadores y otros representantes diplomáticos y recibir la acreditación de los representantes extranjeros en España. Función moderadora y arbitral. Para el cumplimiento de esta función arbitral y moderadora, se dota, aparentemente, al rey de prerrogativas como la propuesta, nombramiento y cese del presidente del gobierno, la convocatoria y disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones,
la convocatoria a referéndum, la sanción y promulgación de las leyes. En la práctica, por virtud de la técnica del refrendo, el rey habrá de cumplir esa función mucho más con base en su autoritas, en la dignidad y prestigio de la corona, que en un auténtico poder político otorgado por la Constitución. Las facultades que se atribuyen al rey, para el ejercicio de esta función moderadora y arbitral, son las siguientes. A. Proponer el candidato a presidente de gobierno y en su caso nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. B. Sanción y promulgación de las leyes. C. Convocar y disolver las Cortes. D. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente de Gobierno. E. Expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros. F. Convocatoria de elecciones y referendos. G. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su presidente.